Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Queremos saludar a las personas que nos escuchan por la radio y nos ven a través del internet. Gracias por estar con nosotros, aquellos que nos sintonizan desde Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, España, Holanda. Gracias por estar con nosotros en su programa. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí de nuevo en otro programa de Entendiendo los Tiempos. Y comenzando otra serie después de haber estado hablando de las emociones por un buen rato. El tema es muy interesante, el cristiano y el trabajo. Tú sabes que hay muchas ideas erróneas acerca del trabajo y es bueno que veamos lo que dice la palabra de Dios. Y aún, lamentablemente, en las mismas iglesias cristianas no siempre los creyentes tienen una clara comprensión de lo que la Biblia enseña acerca del trabajo. Y eso es terrible porque el trabajo es un aspecto importantísimo en la vida de uno. Uno se pasa una buena parte de la vida trabajando. Como lo veremos, sí, Sugel, cuando hablamos de trabajo estamos hablando de la vocación, la ocupación de una persona. El diccionario lo define como realizar una actividad física o intelectual de forma continuada. O sea, lo que quiere decir, Eduardo, que por ejemplo, si una ama de casa nos está viendo a través de la internet o escuchando en la radio, ella debe entender que cuando hablamos de trabajo no nos estamos refiriendo únicamente al trabajo que se hace en una oficina. Esa ama de casa tiene un trabajo, ella tiene una vocación que debe llevar a cabo como madre, como esposa, como ama de casa. Así que esto se aplica muy ampliamente. El estudiante a todo el mundo, que estudia, que está en la universidad o en la escuela, él tiene un trabajo que hacer. Entonces, que entiendan que cuando hablamos de trabajo, no estamos hablando necesariamente de profesiones, no estamos hablando de profesionales, sino de, como tú bien decías, ama de casa, médico, enfermera, chofer, plomero, carpintero. Hay algo interesante en la definición del diccionario, Sugel. Quiero repetirla. Realizar una actividad física o intelectual en general de forma continuada. Yo lo dejé ahí, pero el diccionario dice y recibir un salario por ello. Muchas veces nosotros trabajamos y no recibimos un salario por ello. Sí, por ejemplo, esa ama de casa que no la van a promover ahora a gerente de ama de casa, no, ella va a ser ama de casa. Ingeniera económica de la casa o gerente de compra de la casa. Sin embargo, y no va a recibir lo que se llama un salario por esa labor que ella realiza. Sin embargo, es un trabajo importante, es un trabajo digno. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, si alguna ama de casa nos está mirando, nos está escuchando, que entienda que lo que vamos a decir acerca del trabajo tiene que ver con ella. Y este tema es sumamente importante porque, como tú decías al inicio, cada día dedicamos mucho tiempo y muchas energías para trabajar y por lo tanto debemos ver cuál es la perspectiva de Dios. Fíjate que uno se despierta temprano en la mañana para llegar a la oficina, al trabajo, trabaja el día entero, sale a las 5, a las 6 de la tarde para ir a su casa. Y de hecho, Eduardo, si tú no sabes cómo se conecta el evangelio en el que tú crees con el trabajo que tú realizas o la relación que tú tienes con Dios y el trabajo que tú realizas, tú estás echando fuera de una gran parte de tu vida al evangelio y al Señor. O sea, si tú no conectas tu trabajo con Dios, hay una gran parte, 8 horas diarias por lo menos de tu vida. Por lo menos. Por lo menos, diariamente, que tú estás echando fuera a Dios de tu vida. Y lo interesante, Sugel, es que es un tema ampliamente tratado en las Escrituras y debemos conocerlo en ese sentido. ¿Tú me entiendes? Yo creo que muchos se van a sorprender de ver la cantidad de información que la Biblia tiene acerca del trabajo. Y también es importante estudiar este tema porque hay consecuencias si trabajamos bien o no. Si trabajamos bien conforme a los principios de la palabra de Dios, es una gran oportunidad para adornar el Evangelio de Jesucristo. Es una oportunidad maravillosa para mostrar la gracia de Dios operando en nuestras vidas, pero si no trabajamos como dice la palabra, podemos ser un mal testimonio. Tú has oído muchas veces personas que dicen, pero él dice que es cristiano, pero él es un vago. No, lo que es peor, yo he escuchado hermanos de la iglesia decir, mira, yo prefiero contratar a un inconverso y no a hermanos de la iglesia. Cuando uno escucha opiniones como esa, algo muy malo está pasando. Porque no puede ser
que un impío, una persona que no conoce al Señor, que no tiene al Espíritu Santo, sea más excelente en su trabajo, en su vocación, que un creyente. Eso es inaudito. Entonces, en ese sentido, vemos que este tema que vamos a tocar hoy aquí tiene, como decíamos al principio, una enorme importancia para los creyentes. Tú me hablabas antes de empezar el programa, Sugel, acerca de la influencia de la Reforma en la ética protestante del trabajo. Pero realmente, cuando uno estudia la historia de la Iglesia y la historia en sentido general, uno se sorprende de ver el impacto que tuvo la Reforma en el norte de Europa. La Reforma Protestante no fue un movimiento económico. Es importante que entendamos eso. La Reforma Protestante fue un movimiento espiritual. Hubo un redescubrimiento de la doctrina de la justificación por la fe sola, solo Cristo, sola gracia, sola Escritura. Sin embargo, el hecho de que el hombre entendiera que todos estamos bajo la autoridad de Dios y que si tú eres pastor o ingeniero o abogado o herrero o ebanista o lo que sea, tú debes hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Eso va a tener un impacto en la manera como tú trabajas. Es así, eso lo vamos a explicar con más detalles a medida que se desarrolla el programa. ¿Qué pasó en el norte de Europa? Que teniendo menos recursos materiales que los que tenía el sur de Europa, cuando llegó la Reforma Protestante, el norte de Europa tuvo un progreso que el sur de Europa un mayor tuvo, desarrollo. Un mayor desarrollo. Y eso es lo que Max Weber, un sociólogo, llamó la ética protestante del trabajo. Definitivamente, esa herencia que nosotros recibimos del catolicismo romano, donde el clero es el que trabaja para Dios, pero los demás son seculares. La diferencia entre lo secular y lo sagrado. Exacto, eso hizo un impacto en la mentalidad latinoamericana del trabajo, que lamentablemente, Eduardo, es increíble cómo eso todavía nos afecta en el día de hoy. Tú tomas, por ejemplo, estos países del norte de Europa, que hace rato que desecharon el cristianismo. Eso es increíble. Hace tiempo que muchos de esos países olvidaron sus raíces, pero son raíces tan fuertes que todavía están dando fruto en el orden del trabajo. Hay una cultura de trabajo. Hay una cultura que lamentablemente en América Latina nosotros no tenemos como herencia del catolicismo romano que trajo Colón y los conquistadores. Es muy interesante, Sugel. Vamos a ir a la Escritura para empezar a ver lo que Dios dice acerca del trabajo. ¿Tú te acuerdas de la canción El Negrito del Batey, Sugel? Sí, a mí me llaman el Negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo, dice. Enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso, Dios no hizo el trabajo como castigo. La verdad es que lo grande es que muchos cristianos tienen la teología del Negrito del Batey. No es la teología de la Escritura. Sí, el trabajo. De hecho, pueden pensar, en serio, que el trabajo fue parte de la maldición que vino como parte de la caída. Y es bueno que expliquemos eso a la luz de la palabra de Dios, porque Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él nos dio poder para sojuzgar la tierra. Adán debía cumplir con la vocación que Dios le había asignado. Ahí el hombre no había caído todavía. ¿Qué significa sojuzgar la tierra? Controlarla, gobernarla, tener el control sobre ella, el ponerla a producir. Por eso es que algunos le han llamado a ese versículo, Génesis 1:26 al 28, ese texto, el mandato cultural. Así es. A veces nosotros cuando escuchamos la palabra cultura, mucha gente cuando escucha la palabra cultura piensa en música culta, piensa en algo sofisticado, refinado. No. Cultura viene de la palabra cultivar. Entonces, el hombre tiene un mandato cultural, que es el mandato de cultivar la tierra. Las abejas tienen miles de años haciendo exactamente el mismo panal. Funciona, es perfecto, pero es el mismo panal. El mismo diseño. No, el mismo diseño, por instinto, porque Dios las hizo así. Pero al hombre Dios le dio la capacidad de cultivar la tierra, de transformarla. Nosotros vivimos en casas muy diferentes a las de hace 6,000 años atrás. La tecnología es parte del mandato cultural. Es cierto que el hombre en su pecado puede usar la ciencia, la tecnología para mucho mal. Pero el quehacer científico, el quehacer tecnológico, la transformación que el hombre hace con los materiales que Dios le da,
es parte de la imagen de Dios en nosotros, que es un creador, pero también al mismo tiempo es parte del mandato que Dios le ha dado. Ese mandato cultural, sí. Exactamente, y eso no vino después de la caída, eso no es parte de la maldición. Por eso lo dice en Génesis 1:26 al 28, y en Génesis 2:15, mira lo que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde? Sí, en el huerto del Edén. ¿Para que se sentara y no hiciera nada? No, para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase, para que trabajase. Allí él le dio una encomienda, un encargo, como nos decimos nosotros. Él debía trabajar en el huerto. Dios no nos creó para que estemos ociosos, nos creó para trabajar, y eso lo vemos claramente allí. De hecho, es importante un dato que a veces las personas pierden de vista en Génesis 2 y 3. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva cayeron en pecado? Dice que Dios los expulsó del huerto del Edén. Dios plantó un huerto. Ese huerto no lo plantó Adán. Dios lo plantó y le dio a Adán orden de la encomienda, labrarlo y guardarlo. Labrarlo y guardarlo. Ahora, ¿qué significa eso? Que había un pedazo del planeta Tierra que ya estaba labrado y Adán debía continuar esa labor. La labor de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, son expulsados del huerto del Edén. Lo que nos da la impresión clara en el pasaje de que si Adán no hubiera pecado, Adán y Eva, la labor que ellos tenían que hacer era extender el huerto del Edén a todo el planeta. O sea, la labor del hombre, si no hubiera pecado, era hacer del planeta entero un paraíso. Pero el hombre pecó, la tierra fue maldita por causa del pecado, y ahí sí se introdujo un elemento en el trabajo que no estaba antes. Y es el hecho de que Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa, con el sudor de tu frente comerás el pan. En otras palabras, la caída trajo un elemento de frustración al trabajo que antes no había. Y mira, Eduardo, no importa que tú trabajes en una oficina con aire acondicionado, tú te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Es no, así. Como decía Cantinflas, el cómico mexicano, no con el sudor del que vive al frente, sino con el sudor de tu frente, de la tuya. Todo trabajo tiene su problemática, su dificultad, te va a poner a sudar. Pero eso es parte de la maldición que vino con el trabajo, pero el trabajo en sí mismo dignifica al hombre. Esa es parte de la maldición, ¿no?, que vino con el trabajo, con la caída del hombre. Con la caída, exacto, con la sobre caída el trabajo. Hombre, sobre el trabajo. Pero el trabajo en sí mismo no es parte de la caída. Parte del plan de Dios, no es algo maligno. Entonces, el trabajar es una bendición de Dios, como hemos visto. Dios puso a Adán para que labrara y guardase el huerto, para que sojuzgara la tierra. Aún tú sabes, Sujel, que cuando estemos en el cielo tendremos que trabajar. Sí. Apocalipsis 7:15 dice: pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los que están delante del trono, ¿qué hacen? Servir. Dan culto a Dios, adoración, día y noche. Mira qué trabajo más glorioso tendremos nosotros en los cielos. No, y de hecho, para que nadie se imagine que el cielo es un culto de adoración interminable, como decía alguien, donde tendremos que estar quietecitos por los siglos de los siglos. Algunas personas tienen una idea muy abstracta del cielo y se lo imaginan como un lugar donde vamos a estar saltando de nube en nube y que la única labor que tenemos que hacer es cuidarnos de que no se nos caiga el arpa. No, el cielo es un lugar concreto y nosotros vamos a hacer labores concretas en el cielo. Cuando tú hablabas de servir a Dios adorándole a Él, que nadie piense en un culto de adoración. No, porque es que para Dios, en el cielo nosotros vamos a hacer muchas cosas, pero las vamos a hacer todas para su gloria y todo va a ser parte de esa alabanza. Pero en el cielo vamos a seguir haciendo el mandato cultural y vamos a hacer muchísimas cosas que nosotros ahora mismo ni sabemos, porque Dios nos tiene sorpresas guardadas en el cielo. Tendremos cuerpo glorificado, Sujela, ya no habrá pecado en nosotros. Pero un cuerpo físico, que tú vas a poder hacer cosas con ese cuerpo y vas a estar en una tierra que tú vas a poder, una tierra ya glorificada también, que tú vas a poder hacer muchas cosas allí. Así que el cielo no es un lugar para vagos. Sujela, eso viene a mi mente ahora, hablando del trabajo, que es un mandato de Dios. Las personas que solo piensan en trabajar para economizar y retirarse. Sí, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nunca podremos dejar de trabajar. Una persona puede cambiar de trabajo. Exactamente. Puede ser un ingeniero y dejar esa profesión, pero eso no implica que ahora se va a dedicar a no hacer nada. De hecho, hay un elemento que no mencionamos hace un rato y es antes de la caída, otra vez, yendo un poco para atrás.
Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios trabaja. De hecho, en Juan capítulo 5, Cristo dice a los fariseos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En ese sentido, el hecho de haber sido hechos a la imagen de Dios ya de por sí nos hace seres trabajadores por imagen. Sí. Por ejemplo, dice en Éxodo 20, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Cuál es la razón que da Dios en los 10 mandamientos para ese patrón? Él trabajó así. Que ese es su patrón, exacto. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. O sea que definitivamente creo que hemos demostrado bíblicamente el trabajo no es en sí una maldición, no es en sí un castigo. Es un mandato de la creación. Dios nos diseñó para trabajar. Y hay un aspecto más, Sugel, antes de pasar al próximo segmento, es que Dios dio una división de trabajo entre el hombre y la mujer. Al hombre lo puso para que labrara y guardase el huerto y la mujer que trabajara con él allí. Eva debía ser la ayuda idónea de Adán. La mujer tenía su parte en el trabajo también, como lo tiene hoy en día. Claro. Qué bueno es poder ver lo que dice la palabra de Dios acerca del trabajo. En nuestro próximo segmento vamos a continuar hablando, Sugel, de cómo la caída afectó el trabajo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos sintonizan en la radio y nos están mirando a través del internet. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos tratando el tema de el cristiano y el trabajo, un tema sumamente importante, y hemos visto, Sugel, cómo Dios nos creó para que trabajáramos, cómo le dio a Adán un mandato de que labrara y guardare el huerto donde él lo había puesto para que trabajara junto con Eva, su esposa. ¿Qué pasó después, Sugel? Bueno, que... ¿Por qué tenemos tantos problemas hoy? En el mundo entró otro intérprete, que fue Satanás. Otro consejero. Otro consejero. Satanás le dio a Adán y a Eva una perspectiva completamente diferente de la que Dios le había dado. Y por supuesto el hombre, ya sabemos, cayó en pecado, el hombre compró la mentira de Satanás, desechó la verdad de Dios, y eso trastornó absolutamente todo, incluyendo el hecho del trabajo. O sea, a partir del momento de la caída, el hombre adquiere una visión diferente de las cosas. Pero no solamente eso, sino que ya vimos, citamos en Génesis capítulo 3, cómo Dios, como parte de la maldición que Dios le dio al hombre por la caída, le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y sacarás de ella el fruto, con el sudor de tu frente, y ahí es que da la sentencia de que volverás al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Ya la tierra no iba a fructificar como había fructificado anteriormente. Y no solamente eso, la tierra estaba maldita para ser menos productiva, pero lo que es todavía peor, la tierra iba a producir lo que no sirve. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que Dios sujetó el mundo a vanidad. ¿Y eso qué significa? Que Dios sujetó el mundo a producir lo que no sirve. Y eso es muy fácil de comprobar. Simplemente vaya al patio de su casa, are un pedazo de tierra, usted lo deshierva y lo deja así. Y no le pone la mano. La hierba mala sale. Yo le aseguro que al mes usted no va a tener gladiolos y gardenias, usted lo que va a tener es hierba mala. Eso es parte de la maldición que Dios dio a la tierra. Entonces, que no va a cumplir el propósito para la cual fue diseñada originalmente, en ese sentido. Ahora, para tú poner a la tierra a producir, tú tienes que labrar la tierra, que era lo que Adán hacía al principio, pero ahora con la gravedad... El sudor de tu frente, Sugel. El sudor de tu frente, que la tierra no va a producir lo que tú quieres que produzca, que va a venir un animalito y se va a comer probablemente el fruto cuando esté saliendo, que tú tienes que usar muchísimas técnicas para poder guardar realmente el fruto para que no se dañe. O sea, en otras palabras, es un trabajo agobiante
y muchas veces frustrante. Pero alguien puede decir, Sujel, pero eso se limita a la agricultura, lo de los gusanitos y eso. Yo trabajo en una oficina y yo cojo mucha lucha, hay muchos problemas. Exactamente, o sea que no se limita a la tierra. No se limita, con el sudor de tu frente habrá dolor, habrá angustia, habrá malos ratos, habrá aflicciones, habrá engaños. Tú tienes una empresa y tú dependes de maquinarias y resulta que la maquinaria se dañó o se resulta rompen, que, ¿sí? que tú tienes que tener subcontratistas y no te cumplen a tiempo. O sea, no importa lo que tú hagas, aún el ministerio pastoral tiene sus frustraciones, el pastor tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y no solamente cuando predica los domingos, es que el trabajo va a ser agobiante en ocasiones. Eso es parte de la maldición que vino sobre el hombre por causa del pecado. Entonces esa idea de un mundo sin problemas en el trabajo, sin fricciones entre los compañeros en las oficinas, en las fábricas, sin equipos que se rompan, sin trabajos que se dañen en la producción, eso no existe. Bueno, en Hollywood. Sí, en las películas. En las películas y películas que son aptas para toda la familia, porque generalmente cuando las películas son que quieren presentar la realidad, te presentan claramente la problemática del hombre en su vida laboral. Generalmente, cualquier película que tú veas, a menos que sea una película hecha para que los niños se vean todos felices, tú lo vas a ver ahí claramente, que cómo se refleja el agobio que el hombre siente por esa frustración que muchas veces da el trabajo. Y es importante aclarar que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que trabaje en aquello que le gusta. Su vocación. En su vocación. Pero aún haciendo lo que a ti te gusta, aún en ese caso, el trabajo, tú vas a sentir el peso de la maldición que vino por el pecado. Tú y yo conocemos muchos hermanos y amigos que, por ejemplo, son ingenieros y les encanta su labor, ingenieros civiles, la construcción, y a veces uno lo ve sumamente desanimado porque tienen problemas con la calidad del trabajo que hacen los obreros o los albañiles o aquellos que ponen los pisos o los plomeros, sí. Y ellos aman lo que hacen, pero sabemos que hay una maldición con el sudor de tu frente. Qué bueno es saber que el trabajo no lo hizo Dios como castigo. Si usted nos está sintonizando en este momento, Dios nos creó para que nosotros trabajásemos. El problema es que fruto del pecado del hombre, con el sudor de tu frente, tendrás que comer. Entonces, debemos resistir la idea, Sujel, de que si dejo de trabajar, dejo de sufrir. Completamente. O sea, nosotros no estamos aquí para evitar el sufrimiento. Y en ningún aspecto, porque la vida no solamente el trabajo tiene sufrimiento, la crianza de los hijos tiene sufrimiento, el matrimonio en este mundo caído tiene sufrimiento. Y Pablo dice a los solteros, le dice, miren, el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer, y tú vas a tener problemas, aún tú ames a tu esposa, tengas un buen matrimonio. Cuando tu esposa se enferma, eso es un dolor para ti. Entonces, en ese sentido, no es solo el trabajo que tiene problemas en este mundo caído, es todo. Pero en cuanto al trabajo, tú hablabas hace un rato del asunto del retiro. Algunas personas dicen, yo lo que quiero es matarme trabajando, producir hacer una economía, un buen dinero, ponerlo en un banco a producir y ir a mi casa a sentarme entonces. Tranquilamente, a recoger conchas de mar. Sí. No, si tú puedes lograr una vida económicamente estable y tú quieres cambiar de actividad y decir, mira, de ahora en adelante yo quiero los últimos años que me quedan, hay personas que dedicarme a servir en la iglesia al Señor. A servir al Señor en la iglesia, haciendo un ministerio que yo no había hecho antes porque no podía. Bien, eso fue un cambio de trabajo. Pero hasta que te mueras, tú tienes una obra que hacer. Y vas a dejar de hacerla cuando partas de este mundo. Probablemente tú no vas a trabajar, si el Señor te da larga vida, cuando tengas 80 años, como tú trabajabas cuando tenías 40. Sí, trabajaré menos horas si una persona llega a esa edad. O tendrás otro tipo de trabajo, pero tú vas a trabajar, deberías trabajar. Ahora, la idea que tienen las personas de que trabajan 2 o 3 días y descansan, eso no es bíblico. Dios nos creó para trabajar 6 días y descansar 1. Y cada vez, Sujel, que tengamos problemas en el trabajo, con un empleado, con un compañero, con una maquinaria, si es ingeniero, con una construcción, debemos recordar que eso es fruto de la caída. Y que yo debo seguir hacia adelante, vencer el obstáculo, porque Dios me ha puesto una vocación. Algún día todos estaremos en la presencia del Señor
y vamos a tener que dar cuentas de lo que Dios te pidió a ti que hicieras. Dios no te va a pedir cuentas a ti por lo que Él me está pidiendo a mí. Yo tengo mi trabajo, tú tienes el tuyo. Pero los dos tendremos que darle cuenta al Señor. ¿Qué hicimos con esos talentos? ¿Qué hicimos con esas capacidades que Dios te dio? Ese es el punto. Yo tengo que rendir cuentas delante del Señor por mi trabajo. Y si alguien nos sintonizó tarde, quiero volver a reiterar que aquí no estamos hablando de una persona en una oficina. Es todo tipo de trabajo. La vocación de una persona, aquello a lo que se dedica, que sea lícito, claro está. Sí, pero como veremos más adelante. Eso incluye ama de casa, eso incluye el estudiante. Todos tenemos un trabajo que hacer. Nuestro deber es imitar a Dios, que trabajó 6 días en la creación y descansó 1. Ese es nuestro modelo. Nosotros debemos en todo adornar la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo obedezco lo que dice la palabra de Dios y trabajo como Dios dice, yo muestro mi amor por Dios y muestro la obra que Él ha hecho en mi vida. Así es. Lo que no podemos esperar es que el trabajo sea siempre dulce, libre de aflicciones, como dicen, stress free. Sí, eso es una utopía, eso no es así. Ahora, Sugel, el modelo que nosotros debemos imitar siempre es a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que nosotros debemos andar como Él anduvo. Dice la Escritura que Él nos dejó huella para que siguiésemos sus pisadas. ¿Y el Señor qué hizo? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál fue el trabajo de Él? Bueno, tú te imaginas, hablando ahora del Señor Jesucristo, al Señor antes de los 30 años, yendo a comprar madera. La gente no visualiza a Jesús como debería visualizarlo. Algunas personas piensan que Jesús era un judío de aquella época que tenía un halo de luz y que se pasaba en su casa sentado, orando todo el tiempo. Nos dice la Biblia que Jesús trabajó en el taller de carpintería de su papá desde que Jesús era un adolescente, como era costumbre. Como todo niño judío. Exacto. En aquellos días, un papá carpintero le enseñaba el oficio a sus hijos, sobre todo al hijo mayor, y Jesús era el primogénito. Eso quiere decir que Jesús, probablemente desde los 12, 13 años, comenzó a ir al taller de carpintería con su papá. Jesús aprendió a usar martillo, serrucho. El Hijo de Dios, que hizo los cielos y la tierra, que sostiene el universo con la palabra de su poder, hecho hombre, serruchando una madera para hacer una mesa. Jesús probablemente hizo sillas, Jesús hizo casas, ventanas, puertas. Estaba escogiendo los tablones de madera que fueran más adecuados para tal o cual trabajo. Dice la Escritura que Él crecía en sabiduría, estatura y gracia para con los hombres. Y me voy a ir más lejos. No es bueno hablar donde la Biblia no habla. Sí. Pero yo puedo inferir de las Escrituras que probablemente el taller de José de carpintería era reconocido en Israel, porque decían, mira, cuando esa persona te dice que te van a entregar el martes, te entregan el martes. Y oye, me tienen una excelencia en lo que hacen, porque era el Hijo de Dios que estaba ahí serruchando y haciendo puertas. O sea que esa puerta quedaba nítida porque Jesús todo lo hacía perfectamente bien para la gloria de su Padre. ¿Tú te imaginas el impacto que era para su padre el estar trabajando con él allí? Sí, eso debe ser. El hijo obedeciéndolo a él continuamente y esforzándose lo mejor que podía. Pero vamos a seguir hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Del cristiano y el trabajo, y hemos estado viendo al Señor Jesucristo como un modelo de trabajo. Decíamos de cómo hasta antes de los 30 años Él trabajó con su padre en el taller de carpintería, y Él era reconocido en la Escritura, Sugel, como el hijo del carpintero, que Exacto, Él trabajaba allí como carpintero, es lo que dice la Escritura. Pero hay algo sumamente interesante. Dios el Padre dice que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él se complació en todo lo que hacía Cristo, en su misión, ¿verdad? En su obediencia, su misión mesiánica, pero también en su trabajo. O sea que Jesús nunca hizo una puerta que a Dios el Padre le pareciera mal. Es así. Sí. En ti tengo complacencia, es lo que dice. Él trabajó, Sugel, por todos esos años antes de empezar su ministerio, de que fue un adolescente. Vamos a suponer, empezó a los 12 años hasta los 30, 18 años junto con su padre. Ahora, Eduardo, ¿tú te imaginas el impacto que tendría en la vida de un creyente que tome el modelo de Jesús y diga, bueno, yo tengo que hacer este trabajo que me han pedido para que yo se lo pueda presentar a Dios y decirle, mira, Señor, el fruto de mi trabajo? Tú sabes que yo hice el esfuerzo que yo debía haber hecho, porque definitivamente, Eduardo, no todo el mundo tiene la misma capacidad
Y la parábola de los talentos te dice que a algunos se les dio 5, al otro le dio 3, al otro se le dio 1. Dios no te va a pedir que tú llegues más allá de lo que tú puedes hacer. La pregunta es, ¿tú estás haciendo con lo que Dios te ha dado a ti todo lo que tú puedes hacer? Porque ese es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es que Él puso los talentos y capacidades que Dios le dio. Él trató de llevarlo eso al máximo de desarrollo. Y no olvidemos ni por un momento, y esto es teología, pero es importante, sí, Jesús era Dios, pero Jesús era hombre. Y la deidad de Jesús, el hecho de que Él fuera Dios, no lo hacía ser un superhombre. O sea, Jesús no era Superman. Jesús era un hombre como tú y como yo. Él se cansaba. Le daba hambre, le daba sed, necesitaba dormir, necesitaba descansar, como tú dices. Exactamente. O sea, que nadie se imagina a Jesús como Clark Kent, que vino a la Tierra. Es el Superman de la película. El Superman del... No. Jesús fue hombre sin dejar de ser Dios, y fue Dios sin dejar de ser hombre. Es algo extraño para nosotros, un misterio, pero cuando hablamos de Jesús como trabajador, para que realmente lo podamos poner como un modelo, debemos recordar que cuando Jesús trabajaba como hombre, igual que tú, igual que yo. Y si Jesús se daba un martillazo, le dolía. O sea, que hay que entender eso. Volviendo otra vez al modelo de Jesús. Jesús llega a los 30 años, cierra el taller de carpintería y ahora se va a dedicar a ministerio público como el Mesías, ¿verdad? Y nosotros vemos a Jesús muy activo en los evangelios. De hecho, yo lamento que yo no recuerdo ahora mismo el dato, pero alguien hizo un estudio de todo lo que Jesús caminó durante los 3 años y medio que duró su ministerio. Y si de una región a otra, tomó en cuenta los kilómetros. A Galilea. Y es impresionante, Eduardo, la cantidad de kilómetros que Jesús caminó en esos 3 años y medio. Jesús tuvo un ministerio itinerante, o sea, él no estaba en una iglesia, en un púlpito, predicando la palabra. En una oficina, tranquilo. Exacto, y las personas venían, como pasa en una iglesia, los domingos las personas vienen a oírte a ti. No, Jesús iba donde estaba la gente. Y era camina. Y encontraba oposición, encontraba predica. Rechazo, quería matarlo, de todo tipo de oposición también. Ahora, déjame ir más lejos todavía. Jesús sabía pescar. Y él no dejó de hacer ese tipo de cosas después de entrar al ministerio. ¿Tú recuerdas una escena interesante en el Evangelio de Juan que es muy tierna, cuando ya Jesús resucita y está en la playa y los apóstoles están en el mar y ellos ven esa figura, ellos no saben quién es todavía, pero cuando ellos finalmente regresan a la playa, ya Jesús tenía un pescado cocinado. Jesús sabía cocinar. Ven una persona sentada con un pescado en las brasas. Exacto, Jesús sabía cocinar. Hay hombres que no saben, bueno, que preparan una buena Coca-Cola con hielo, pero de ahí para allá no hacen más nada. Ese no es el patrón que nosotros vemos en las Escrituras. No. Jesús era un hombre completo. Sugel, y cuando los discípulos llegan, que él se ciñe una toalla y le lava los pies, allí lo vemos como un siervo. El punto aquí es que debemos preguntarnos, Sugel, ¿qué dice el Padre Celestial de nuestro trabajo a nosotros como sus hijos? Si estamos copiando el modelo de Jesús o no. Amigo oyente o amigo televidente, tú debes preguntarte, ¿dice el Padre de ti, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia por la manera como está trabajando? Pero es interesante notar también, Sujal, que durante todo ese tiempo el Señor no dejó de predicar en la sinagoga y de estar ocupado en los negocios de su Padre Celestial. Así es. Pero alguien puede decir, bueno, pero ese es el ejemplo de Jesús, él era hombre, como dice Sujel, está bien, y trabajaba en su capacidad de hombre, pero también era Dios. Y a él, eso es un modelo difícil de copiar, puede decir alguien, lo cual no lo es. Pero veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo recibió la típica educación de un judío de aquellos días. Pablo estudió para ser un rabino bajo los pies de Gamaliel. O sea que Pablo desde el principio estudió para ser un maestro, siendo no cristiano todavía. Sin embargo, los judíos entendían que aún aquellos que se preparaban para el ministerio tenían que aprender una vocación. Ellos tenían que saber trabajar con sus manos para poder sostenerse ellos mismos. Y el apóstol Pablo, lo vemos en las Escrituras, sabía hacer tiendas de campaña. Y muchas veces Pablo se mantuvo a sí mismo. En varias de las cartas, él le dice, por ejemplo, los tesalonicenses, ustedes saben cómo estas manos me bastaron a mí y a los que estaban trabajando conmigo, a Silvano, Timoteo. Dice en Hechos 18 que cuando Priscila y Aquila se encontraron con el apóstol Pablo en Corinto, ¿qué estaba haciendo Pablo?
tiendas. Trabajando con, y se unió con ellos y Que hizo tenían el mismo especie de oficio. sociedad. Ahora, imagínate a un hombre con el intelecto de Pablo, con el ministerio de Pablo, un misionero como no ha habido otro. ¿Tú te imaginas a Pablo en el mercado? Dame trellar de tela, comprando Dame el hilo, dame las agujas, dame tal o cual cosa que necesito adicional. Y uno puede pensar, oye, pero qué desperdicio. Tú sabes la cantidad de iglesias que Pablo pudo haber fundado en ese tiempo que estaba haciendo casas de campaña, pero resulta que Pablo pudo mostrar un ejemplo a los creyentes de aquella época de lo que era un hombre trabajador. Pablo era un hombre trabajador. Ahora, Sugel, aquí hay algo interesante, un principio interesante con eso que tú dices. Todo oficio legítimo es aprobado por Dios. Y es digno. El Señor Jesucristo, carpintero, lo vemos como siervo, lavando los pies, tomando el lugar de un esclavo, lo vemos como cocinero. Eso es legítimo. Ningún trabajo es reprochable en ese sentido si es un oficio legítimo, conforme a la palabra, a lo que dice la palabra de Dios, porque alguien puede decir, oye, haciendo tienda de campaña, eso es lo mismo que cavar zanjas, por ejemplo. Eso no denigra a nadie, es un trabajo. Yo recuerdo cuando yo era niño que mi papá siempre nos decía, si ustedes van a ser zapateros, que la gente los reconozca porque ustedes hacen los mejores zapatos. El punto es este, tú eres recogedor de basura. Óyeme, que cuando la gente pase por ahí, digo, vea, que esa acera está nítida de limpia, porque ese recogedor de basura no dejó ni un papelito ahí. No dejó un papelito todo. Él lo hizo con excelencia. Y aunque no siempre pasa así, porque definitivamente vivimos en un mundo caído y hay personas trabajadoras que muchas veces no son reconocidas y por eso es que debemos trabajar para Dios. La Biblia dice que la mano del diligente prosperará. Hay personas, claro, vuelvo y repito, eso es un principio general. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad. Tú puedes ser diligente y por cosas de la vida no progresar en tu trabajo. Pero hay personas que le viven echando la culpa a todo el mundo. Yo no he tenido suerte en la vida. ¿Tú no has tenido suerte en la vida o tú no te has fajado a trabajar? No, es que el jefe mío no me reconoció el esfuerzo que yo hice. Y uno tiende a acusar a otro. ¿Y dónde empieza eso de acusar a otro, Sugel? En el huerto del Edén. Cuando Adán le dice a Dios, la mujer que me diste, ella me dio del fruto del árbol y yo comí. Tendemos a culpar a otros por nuestros fracasos y no debe ser así. Aquí vemos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo. El trabajo no hace a nadie inferior, Sugel. El trabajo es ordenado por Dios y Pablo dice que él trabajó arduamente día y noche predicando el evangelio. Trabajaba 6 días a la semana en su oficio de hacer tiendas y los domingos predicaba en la sinagoga. Alguien decía, si Dios envía 2 ángeles al mundo, eso es obviamente una utopía, pero si Dios enviara 2 ángeles al mundo, uno para ser rey y el otro para cavar zanjas, los 2 van a hacer lo que le mandaron a hacer de la mejor manera posible. El rey va a ser el mejor rey que pueda haber y el cavador de zanja va a ser un cavador de zanja. Claro, Dios no manda a los ángeles a hacer ese tipo de cosas, pero a nosotros sí. Y nosotros tenemos que, no importa el trabajo que Dios me dio, ese es el que yo tengo que hacer y hacerlo bien. Hablamos del ejemplo de Pablo, pero también está el mandato de Pablo. O sea, Pablo dice claramente en Colosenses a los siervos, y los siervos eran, para que nadie malinterprete, la palabra siervo allí es esclavo. Sí. Tú sabes, Eduardo, que en el mundo greco-romano los esclavos hacían de todo. Habían esclavos que eran cultos. Por ejemplo, Lucas probablemente era un esclavo griego que era médico, y habían esclavos que lo que hacían era limpiar la casa. Y Pablo le dice a esos siervos en Colosenses, todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tú vas a educar a un niño, habían esclavos que eran maestros, edúcalo bien. Tú vas a limpiar piso, límpialo bien, como para el Señor, no para el ojo del hombre. Si el amo tuyo no te ve y no te reconoce, como tú decías hace un momento, algún día tú vas a escuchar a Dios decirte, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tú estás hablando de nuestra motivación para trabajar. No importa lo que hagamos, cuál debe ser nuestra motivación. Cada día nos despertamos a trabajar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Muchos dirán, bueno, hay que trabajar porque hay que mantener la familia. Hay que ganarse el pan. Hay que ganarse el pan, hay que pagar el colegio de los muchachos, hay que pagar la casa. O alguien puede decir, bueno, no, yo trabajo porque yo quiero ahorrar y quiero retirarme joven. Ya yo no quiero dar un golpe más. Yo quiero tener la buena vida. Yo quiero darme la buena vida, comprar lo que yo quiera, pasear todo el tiempo.
Otro puede decir, no, yo quiero dinero, yo quiero ser rico, porque con el dinero yo tengo poder. O un sentido de seguridad. Así, o de significado en ese sentido. ¿Tú me Que entiendes? total, mientras más rico tú eres, si esa es tu motivación, ¿verdad? Mientras más rico tú eres, más problemas tú vas a tener y más inseguridad vas a tener. Es como decía un individuo, yo no podía dormir anoche, me puse a contar ovejas, como no podía dormir las esquilé, como no podía dormir puse una fábrica. Y entonces ahí que yo comencé a tener problemas y no pude dormir en la mente de él. Mientras más crecía el negocio en su cabeza, más problemas tenía. O sea que el que está buscando seguridad en el dinero nunca se va a sentir seguro. Tú puedes decir, oye, es que si yo tuviera $1 milloncito en el banco, $1 millón, y de verdad, si a ti te da un cáncer, $1 millón, ¿de qué te va a servir? Y un tratamiento de quimioterapia que cuesta probablemente 250,000 cada una de esas quimios, en 4 se te van. Oye, es verdad, mira, tú tienes razón, entonces $1 millón no me da. Entonces, ¿cuánto tú quieres tener? 10 millones. Y de verdad los 10 millones, no importa cuánto dinero tú acumules, el dinero nunca te va a dar un sentido de seguridad. Así que si es para eso que tú estás trabajando, de verdad, tú vas por mal camino y te vas a sentir frustrado. Si el dinero diera la seguridad, los ricos deberían ser felices, Sugel, y ser la gente más confiada del mundo, y tienen muchos problemas. Tú dices si te da un cáncer, pero imagínate que no te da un cáncer. Y lo que sucede es que el banco donde tú tienes tu dinero quiebra. ¿Qué pasó? Todas tus esperanzas se fueron ahí. De hecho, perdón, excúsame que te interrumpí, pero hay un pasaje en Proverbios que ahora, de repente tú hablando de eso, el que dice, no te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Proverbio 23. Exacto. Oye lo que dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea que el dinero se esfuma, el dinero se gasta, el dinero no es la solución de todos los problemas. Y lo que dice Pablo a Timoteo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y es importante aclarar que ese texto no se escribió solamente para los ricos. Es que los pobres a veces tienen el mismo problema. De hecho, la Biblia dice, el dinero no es un problema. El problema es el amor al dinero. Y tú puedes ser rico y no amar el dinero. Y tú puedes ser pobre y ser un codicioso. O sea, que aquí no estamos hablando de pobres y ricos. Es un problema del corazón. Y es un problema universal. Si nosotros no nos cuidamos, todos tendemos a la idolatría. Todos tendemos a poner nuestra confianza en aquello que no es Dios. Así que esa no es la razón para trabajar. Entonces, ¿cuál es la motivación? Pero alguien puede decir también, Sugel, mira, Sugel, Eduardo, es verdad lo que ustedes dicen, mi problema no es el dinero, yo trabajo para servir a los demás. U otra persona puede decir, no, yo trabajo para tener un nombre, para ser reconocido en la sociedad, para hacer obras de bien. ¿Es esa la motivación primaria para nosotros trabajar? Esa es una buena motivación, pero no es todavía la motivación primaria. O sea, si tú vas a usar ese apellido primaria, no, hay una razón superior. La Biblia dice en Efesios 4 que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que si yo quiero producir dinero para poder ayudar a otros, eso es una motivación noble, es una motivación buena. Pero hay una motivación más noble todavía. La gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún las cosas más sencillas de esta vida, como comer y beber, debemos hacerlas para la gloria de Dios. Más nuestro trabajo, Sugel, debemos ser absorbidos por la persona de Dios y vivir para agradarlo a Él, de manera que Él diga, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De hecho, para ser todavía más concreto, porque alguien puede decir, bueno, trabajar para la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa en realidad? En una manera concreta y práctica. Bueno, en primer lugar, la gloria de Dios es el conjunto de atributos que hacen a Dios glorioso, es el conjunto de atributos que hacen que Dios sea Dios, digno de alabanza. Yo debo trabajar primariamente para reflejar a través de mi trabajo esas características de Dios que Él me ha comunicado, porque hay características que Dios tiene que Él no se las comunicó al hombre. Dios es todopoderoso, nosotros no. Dios lo sabe todo, nosotros no. Pero Dios es creador, nosotros también. Dios crea y hace cosas, nosotros también. O sea, hay cosas que Dios piensa, nosotros también. Entonces, en ese sentido, yo debo imitar a Dios, que en mi trabajo se vea
esas características que hacen a Dios glorioso, que las personas puedan verlo a través del trabajo que yo hago, eso es lo primero. Pero lo segundo es, como tú decías ahora, yo debo trabajar con el rostro de Dios sobre mí. Yo quiero que Dios me vea y se sonría. Que la diciendo, sonrisa de Dios esté en mi corazón, vamos a decirlo así. exacto. Y vamos a fallar y no vamos a hacer un trabajo perfecto porque no somos perfectos. Sin embargo, Dios ve el esfuerzo de sus hijos y ve el afán que tienen en hacer las cosas con excelencia. Mire, Eduardo, y hay algo aquí que podemos más adelante hablar, pero quiero dejar esto en la mente de nuestros amigos que nos están viendo. La mediocridad es anticristiana. La mediocridad es O sea, anticristiana. que debemos dar lo mejor de nosotros en nuestras labores, en nuestro trabajo, hacer las cosas de lo mejor posible, no para ser vistos de los hombres, sino para ser vistos de Dios. Exactamente. Porque hay un momento en el cual podemos estar trabajando y nuestro jefe no nos está viendo. Y aún así debemos hacerlo todo para la gloria de Dios y no para agradar a los hombres primariamente. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por un precio. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios, para que nosotros adornáramos, como tú decías, esa doctrina de Dios en nuestras vidas, en la medida de lo posible. Exactamente. Qué bueno, Sugel, que hemos empezado a ver el cristiano y el trabajo, cómo el trabajo no es un castigo de Dios, cómo Dios nos creó para que nosotros trabajar, cómo puso a Adán en el huerto para que lo labrara, lo guardase, cómo puso a Eva de ayuda idónea, cómo fruto del pecado hay una maldición sobre el trabajo, con el sudor de tu frente es que vas a ganarte tu sustento. Hemos visto el ejemplo del Señor Jesucristo en el trabajo, el ejemplo del apóstol Pablo, y hemos empezado a ver la motivación primaria por la cual debemos trabajar, que es la gloria de Dios, que debemos hacer todo en nuestras vidas para la gloria de Dios. En nuestro próximo programa, Sugel, vamos a continuar hablando acerca del cristiano y el trabajo. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Nos vemos en el próximo programa, donde continuaremos hablando del cristiano y el trabajo. El Señor los bendiga grandemente. Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente a esta misma hora, el próximo miércoles.